dolor visceral mal localizado, náuseas y vómitos. Luego migración del dolor a fosa ilíaca derecha y finalmente fiebre con signos de irritación peritoneal. Entonces, sin embargo, en los niños salen un poco de la regla porque por lo general, bueno, no por lo general, pero los niños he visto que hay muchas veces que debutan principalmente con náuseas y vómitos antes que dolor. ¿Listo? Ahora bien, existe otra triada migratoria que pueden venirles en las preguntas, que es la triada migratoria de Kocher, ¿no? Que se basa pues en los cambios del dolor. Inicialmente puede haber un dolor epigástrico hasta periumbilical, ¿no? Estos dolores es tipo sordo, ¿no? Principalmente se dan por irritación visceral, ¿no? Y llevan todos estos nervios, va a ser por los nervios aferentes que llegan a este de acá. ¿No? Este plexo celíaco se podría decir. ¿Listo? Entonces eso va a dar como que ese dolor mal localizado, sordo, ¿no? Y luego de ello, que va a continuar siendo por nervios simpáticos en el dermatoma de 10 igual va a llegar al plexo celíaco y van a ubicarlo en dolor periumbilical. Si es que el apendicitis continúa pues desarrollándose, vamos a tener ya un dolor somático, ¿no? Cuando ya se presenta en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque ya hay irritación del peritoneo parietal, localizándolo así en más o menos T11 a DL1, T12 a L1. ¿Dónde está localizado el punto de McBurney? En la intersección de la línea axilar media y la cresta ilíaca, entre el tercio lateral y el tercio medio de la línea trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, en la intersección de la línea que va del reborde en las últimas costillas con la línea alba, entre el tercio interno y el tercio medio de la línea trazada del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, en la intersección entre el reborde costal derecho y una línea medio clavicular derecha. B. Es tercio lateral, ya muchachos. Tercio lateral y el tercio medio. Entonces, es el signo de apendicitis en la que presiona fosa ilíaca derecha, perdón, fosa ilíaca izquierda y se produce dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es? E. Bien. Básicamente, este signo se da porque una respuesta al dolor, porque llevamos prácticamente todo el aire en retrógrado por el marco colónico hasta el ciego que está inflamado, que es de donde estás inflamado pues, por el apéndice, ¿no? Entonces, presionando prácticamente el colon descendente, hacemos que lleve todo el aire hacia atrás y aumente la presión a nivel del ciego y produzca este tipo de dolor, ¿no? El signo de Murphy, pues, es de colecistitis aguda. El McBurney es dolor, hipersensibilidad en el punto de McBurney, que ya vimos dónde es. El psoas, bueno, más adelante ya lo vamos a tratar, que es prácticamente elevar la pierna de la... Se puede hacer de dos maneras realmente. El paciente puede estar en decúbito dorsal y le pides que levante la pierna o que flexione el muslo, ¿no? Y le haces contrapresión con la mano. Si es que sienten dolor en fosa ilíaca derecha, es psoas positivo, ¿no? En este caso, pues, está asociado a apéndices de localización retrocecal. Signo de rebote, pues, por irritación peritoneal, es dolor a la descompresión brusca. ¿No? No lo confundan con Bloomberg, porque Bloomberg es un rebote, pero solo en cuadrante inferior derecho. Rebote puede ser en cualquier este, parte del abdomen, ¿ya? Pero nunca vayan a decir Bloomberg en fosa ilíaca izquierda, no. Bloomberg es netamente para cuadrante inferior derecho. Y el obturador, pues, hace que el paciente flexione el muslo y hacemos una rotación interna. Llevamos la rodilla como en posición del pudoroso, no sé si recuerdan en traumatología, una rotación interna y le va a causar dolor. Por lo general, este se asocia con localización pélvica del apéndice. Seguimos. Escolar desde hace 24 horas. Presenta dolor periumbilical de moderada intensidad, posteriormente vómitos y sensación febril. Al examen, dolor y defensa muscular en mi abdomen inferior derecho, ruidos aumentados, signo de rebote positivo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? B. Es algo obvio porque estamos en el tema de apendicitis, ¿no? Entonces, mujer de 26 años presenta
Hace 24 horas dolor abdominal en epigastrio que se irradia a las 3 horas a fosa ilíaca derecha acompañado de anorexia, náuseas sin vómitos, presión arterial de 10/6, pulso de 100 por minuto, temperatura en 38,5, abdomen doloroso en fosa ilíaca derecha, hemograma normal. Según la escala de Alvarado, ¿cuál es la conducta a seguir? Entonces, vamos a, a ver. Tenemos aquí que la paciente ha tenido una migración del dolor, ¿no? Va uno. Acompañado de anorexia, va 2. Náuseas sin vómitos, no importa, tiene náuseas, ya cuenta, va 3. Listo. Temperatura elevada, 4,5. 4, perdón. Y el abdomen doloroso en fácil de cadera. No, perdón. A ver. El abdomen doloroso en fosa ilíaca derecha y la temperatura elevada, ¿no? ¿Ya cuánto dio? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente nos se mediría a estudiar al paciente con una tomografía. ¿Listo? La escala de Alvarado se utilizó principalmente, bueno, se crea en 1986 para acelerar las decisiones quirúrgicas de los pacientes. ¿Listo? Fue un estudio que incluyó prácticamente a personas entre 10 y 65 años y vieron que pues sí servía, ¿no? Para prácticamente objetivizar el manejo de los cirujanos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales que uno debe de tener en cuenta? Pues obviamente dolor en cuadrante inferior derecho, que es donde se ubica el apéndice, que le va a dar 2 puntos, y leucocitosis más de 10.000 o 10.500 algunos dicen. Entonces, eso les da 2 puntos. Luego, pues acá vamos a tener una mnemotecnia que es Mantrels, ¿no? Que significa M de migración del dolor, A de anorexia, N de náuseas y o vómitos, T de tenderness, de hipersensibilidad en cuadrante inferior de derecho, eh, rebote, ¿no? Signo de Bloomberg positivo, E de elevación de la temperatura, más de 37,5 y L de leucocitosis y S de shift to the left, que es por desviación a la izquierda, ¿no? Si es que es 4 o 6, pues ese estudio. Lo que sea menor, pues buscar otra causa. Si es que es de 7 a 10, pues apendicectomía. Varón D, ¿hasta ahí alguna duda, una pregunta? No, Hola. todo bien. Listo. Entonces, bueno, seguimos. Varón de 25 años que hace 8 horas presenta dolor periumbilical que se localiza luego en fosa ilíaca derecha. McBurney positivo. Tiene hiporexia, tiene Robson negativo, temperatura en 37, ¿no? El hemograma está normal. Según los criterios de Alvarado, ¿cuál sería la conducta a seguir? Apendicectomía, tomografía, le da de alta, analgésicos o ninguna de las anteriores. Vamos desglosándolo. ¿Listo? ¿Ha habido migración del dolor? Sí. ¿No? Va uno. McBurney positivo, ya va 2 puntos más. Va tres. Pues le ponen hiporexia. Realmente en la escala de Alvarado es anorexia. ¿No? Entonces ahí no sumaría. Y si es ROPS, no hay aumento de la temperatura. El hemograma está normal. Prácticamente se quedaría con 3 puntos. Listo. Para mí la respuesta sería ninguna de las anteriores. Sin embargo, en esta pregunta, en el ENAM del 2016, poco antigua, sí consideraron hiporexia como un punto más. ¿Ok? Y entonces ahí sí pedirían imagen, ¿no? Porque ya sería 4 puntos. Ok, seguimos. Varón de 80 años desde hace 2 días, dolor periumbilical, alza térmica y vómitos. Al examen, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos ausentes, dolor en fosa ilíaca derecha, Robson positivo. En el laboratorio encontramos leucocitosis con desviación a la izquierda y el examen de orina de 2 a 4 leucos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Obstrucción intestinal, diverticulitis, apendicitis, pielonefritis aguda. Sí, ¿No? Nuevamente, a ver, vamos a tener acá dolor periumbilical, alza térmica y ya está en fosa ilíaca derecha, entonces ya migró, ¿no?
asociado a alza térmica, pues no nos pone en fiebre exactamente, pero lo podemos tomar como fiebre. Vómitos ya cumple 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, ¿no? Apendicitis aguda. Mujer de 27 años que desde hace 2 días presenta dolor abdominal al inicio en epigastrio y luego en flanco derecho. El examen físico, abdomen signo de Bloomberg, ecografía no concluyente y la tomografía no disponible. Tiene un score en la AIR de 9. ¿Cuál es la indicación? Antibiótico y observación, colonoscopio urgente, cirugía sin más estudios, resonancia con contraste. Cirugías y más estudios. ¿Listo? Entonces, esta escala es una escala que actualmente se está utilizando un poco más y básicamente clasifica diferentes, por ejemplo, el rebote, ellos sí lo ponen leve, moderado, grave y aumentando las puntuaciones. En leucocitosis también tiene grados, prácticamente evalúan leucocitos, neutrofilia, proteína C con grados igual el dolor, ¿no? Sin embargo, pues esto es un poco subjetivo realmente, leve, moderado o grave. Pero igual, mayor o igual de 7 puntos, al igual que la escala de Alvarado, ¿no? Nos da una conducta quirúrgica de apendicectomía. Entonces, siempre que les pongan en el examen que está escala AIR o Alvarado más de 7 ya saben, apendicectomía. Mujer de 30 años, hace 18 horas. Hace 18 horas presenta dolor en cuadrante inferior derecho, náuseas y vómitos, al examen temperatura de 38, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 20, la presión de 11 por 7, el abdomen doloroso, la palpación en fosa ilíaca derecha. En el laboratorio hay leucocitosis de 12.000 con 8% de bastones. ¿Cuál es el estudio a realizar? Acá, siempre que pongan mujer de edad fértil, el estudio de ingreso, porque prácticamente te están colocando que ya hagas un estudio, va a ser la ecografía, ¿ya? Tiene una sensibilidad del 91%, una especificidad del 97%. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Prácticamente esto, signo de la diana, como acá. El diámetro pendicular, como ya vimos, tiene que ser menor de 6 milímetros. Si es mayor, es porque está aumentado de grosor. La pared gruesa, más de 2 milímetros. En tomografía, bueno, nos dicen 3 milímetros. El apéndice no compresible, por lo que está tensa, está inflamada. O si es que evidenciamos presencia de un apendicolito. O la hiperecogenicidad grasa periapendicular, ¿no? Por inflamación periapendicular. Paciente varón que ingresa por dolor en fosa ilíaca derecha que se irradia en todo el abdomen es operado por apendicitis aguda complicada con peritonitis. Se deja un dren peritoneal. ¿Cuánto tiempo debe recibir antibióticos? 3, 5, 7 días, 14 días o 21. Por lo general dejamos una semana. ¿Listo? Mismo que ya hayamos dejado un dren. eh, y por lo general lo cubrimos con un amplio espectro, ¿no? Un pipetazo, o también puede ser la unión el uso de dos doble antibiótico terapia, ¿no? Uno que cubran anaerobios, que es el ciprofloxacino o la ceftriaxona, junto con el metronidazol o clindamicina. Varón de 18 años que presenta desde hace 24 horas dolor abdominal al inicio en epigastrio, luego en fosa ilíaca derecha y el examen una temperatura de 39, frecuencia cardíaca de 100, dolor a la palpación y rebote en fosa ilíaca derecha, leucocitosis 15.400 de 15.400 con desviación a la izquierda. ¿Cuál es la conducta a seguir? Prácticamente el paciente tiene que operarse, ¿no? Ha habido el dolor migratorio en epigastrio, luego fosa ilíaca derecha, ahí va un punto, temperatura elevada, 2 puntos, rebote en fosa ilíaca derecha y ya hay dolor en la palpación en fosa ilíaca derecha también, entonces ya hay 2 puntos más, más el rebote, 3 puntos, ya va 5, leucocitosis, ya va 2 puntos más, ahí va 7, con desviación a la izquierda, otro punto, 8 puntos.
¿no? Entonces, el paciente realmente debería operarse de apendicectomía. Sin embargo, acá nos colocan dentro de las alternativas antibiótico terapia, laparotomía, observación y analgésicos. En este caso, pues el paciente mandarlo de frente a una laparotomía que más se interpretaría como una mediana, pues más sería como que una apendicectomía, ¿no? Las diferentes incisiones que se han creado para la apendicectomía y actualmente la más usada es la Rocky Davis, que es en el punto de McBurney, ¿no? La unión, como ya hablamos, en el tercio lateral con el tercio medio de una línea trazada entre la espina ilíaca anterior superior al ombligo un corte transversal, ¿no? Se dejó de hacer la incisión de McBurney, que también es el mismo punto, pero es oblicua. ¿Por qué? Porque coge más dermatomas. Si necesitas ampliar, pues obviamente no puedes ampliar para abajo y para arriba, ¿no? Entonces, por eso queda. Si hay una ampliación lateral, tiene este nombre de Rutherford Morrison, y si es que es paramedial, Fowler-Weir. Hay otras incisiones paramedianas también que ya no son utilizadas. Entonces, solo principalmente recuerden que la más usada es la Rocky Davis por tomar un solo dermatoma, un poco más estética. Listo. Y menos dolor postoperatorio. En cuanto al manejo, vamos a tener que en la actualidad lo ideal es la paroscopía. Em, y las diferencias básicamente es que en abierta va a haber más dolor y más riesgo de infección del sitio operatorio, a diferencia de la laparoscópica. Sin embargo, se ha visto que en la laparoscopía, si se trata de una peritonitis, ¿no? Que no contraindica la laparoscopía, es que puede haber más riesgo de abscesos residuales, ¿no? Incluso en los últimos estudios ya no es mucho la diferencia, pero igual sigue ganando un poco más la laparoscópica en cuanto a abscesos residuales. Mujer de 45 años con obesidad y apendicitis aguda no complicada es programada para una apendicectomía. eh, Comparada con el abordaje abierto, ¿cuál es la ventaja adicional? La vía laparoscópica en este perfil de la paciente. Evita el uso de antibióticos endovenosos, menor riesgo de tromboembólico, menor incidencia de infección operatoria, disminuye la necesidad de analgesia epidural. Eso es un examen del año pasado. Sí, Bien, entonces el paciente obesa va a tener, pues obviamente, de cierta manera también se considera inmunosuprimida, pero también el panículo adiposo nos lleva a que haga más seroma, también se va a coleccionar ese seroma que por lo general es del linfa, ¿no? Y nos va a llevar a que esa herida se infecte más frecuentemente que un paciente que no es obeso. Varón de 35 años. En su PO7, apendicitis aguda perforada, evolucionó con dolor abdominal y escalofríos. En el examen, temperatura de 39, frecuencia respiratoria de 28, frecuencia cardíaca de 100. Al abdomen está distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, dolor en la palpación en mi abdomen inferior, ampolla rectal vacua. En la tomografía abdominal muestra una imagen radioopaca en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infección del tracto urinario, trombosis venosa profunda, perforación de víscera hueca o absceso residual. D. Bien. En ese caso, pues el manejo prácticamente sería si es que el absceso tiene más de un diámetro de 4 centímetros, optamos por hacerle un drenaje percutáneo. Listo. Si no hay la posibilidad, ya podríamos estar pensando en una reintervención, ¿no? Si es menos de 4 centímetros, todavía se puede dar chance de hacer este manejo antibiótico. Varón de 35 años, hace 6 meses apendicectomizado, ¿no? Se presenta con dolor, por dolor persistente hace 24 horas. El examen, dolor en fosa ilíaca derecha, contractura abdominal, signo de Bloomberg. En la tomografía ven una estructura tubular inflamada en el ciego. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Iliobiliar, apendicitis del muñón, divertículo de Meckel, oblitoma abdominal. ¿Alguien? En este caso, pues va a ser apendicitis del muñón.
El paciente fue operado, sí, hay veces que no, que toca una apendicitis subserosa, que crees que ya acaba ahí, pero pues internamente hay un poco más de apéndice. El tema es que el muñón, si lo dejamos más de medio centímetro, esto puede hacer que nuevamente se inflame, se obstruya a este nivel y genere pues como una apendicitis nuevamente, pero es del muñón apendicular. Mujer de 43 años, hace 7 días dolor abdominal en la región umbilical, que luego se localiza en fosa ilíaca derecha, ingirió antibióticos y analgésicos. Al examen, una masa palpable en fosa ilíaca derecha, algo dolorosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Diverticulitis de colon derecho, mucocelia apendicular, quiste dermoide en anexo derecho, plastrón apendicular. D. Bien. Entonces, siempre que les vengan las preguntas más de 72 horas, en este caso pues ya 7 días, y que no hay signos de irritación peritoneal, no hay leucocitosis, no hay fiebre, incluso si les pueden poner una masa palpable, ¿no? Es plastrón. Nos vamos para plastrón. Si les ponen que hay leucocitosis, que hay signos peritoneales y hay fiebre, váyanse por absceso. ¿Listo? Entonces el tratamiento básicamente igual es antibiótico terapia y seguimiento a las 12 semanas para quizás una reintervención. Por lo general a este tipo de pacientes es bueno hacerle una tomografía para ver la causa, pues, ¿no? Si es que hay fecalitos, sí, de todas maneras se debería reintervenir, se debería intervenir al paciente, pero una vez pasadas quizás 12 semanas. Casos especiales, pues tenemos, por ejemplo, el de las gestantes de 24 semanas, hace 12 horas con dolor en cuadrante inferior derecho asociado a náuseas y vómitos, el examen temperatura de 38,5, la frecuencia cardíaca en 120, frecuencia respiratoria en 24, el abdomen, el útero ocupado, dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, hay rebote positivo, laboratorio hay leucocitosis con 10% de bastones. El examen de orina está normal. Y ¿cuál es la prueba que facilita el diagnóstico? Ecografía abdominal, tomografía, resonancia con contraste y tomografía con contraste. A. Bien. Pacientes gestantes, pues es ecografía abdominal, ¿listo? Y si en las preguntas le ponen resonancia, lo ideal es sin contraste en la resonancia, ¿ok? Por eso es que lo he resaltado acá. Pero pues el diagnóstico prácticamente es clínico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la ecografía? Como ya vimos, el apéndice inflamado, un calibre igual o mayor de 7 milímetros, paredes engrosadas, ¿no? Más de 3 milímetros, las que se observan por intensas y signo de edema o de la diana. ¿Listo? Tomografía obviamente con contraste o sin contraste no, porque es gestante, ¿no? Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Ahora, conforme obviamente va creciendo, el apéndice se puede volver arriba del ombligo, ¿no? Si es que les preguntaran en cuál trimestre es más fácil la cirugía, obviamente en el primer trimestre, pues porque es prácticamente como si no estuviera gestando, ¿no? No la va a mover. Y si es que en qué momento es ideal operar. Es en el segundo trimestre y que es incluso lo más frecuente. Y en el tercer trimestre es más difícil, obviamente, por la ocupación del útero grávido, ¿no? Acá ponen dos signos, signo de Bryan, que es la movilización del útero a la derecha que despierta el dolor, ¿no? Por irritación contigua del apéndice. Y signo de Adler, que es el dolor circunscrito en una posición supina, cuando se acuesta nomás la paciente. Por lo general, pues la apendicitis en gestantes, una cada 2000 gestantes presentan apendicitis, ¿no? ¿Y cuándo es que uno ya va a evaluar que la apendicitis es, digamos, en fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney? Es más o menos luego de 10 días de dar a luz, ¿no? Señale el enunciado incorrecto respecto a la apendicitis aguda durante la gestación. No está indicada la anestesia general, es más frecuente en el segundo trimestre, no se debe operar si no se está seguro del diagnóstico, es mejor la apendicectomía abierta que la laparoscópica, es preferible intervenir antes de las 24 horas del inicio de los síntomas.
B. Bien, es incorrecto, ¿no? Así sea gestante, así sea lo que sea, lo ideal es laparoscópico. Mujer gestante de 28 semanas con diagnóstico de apendicitis, ¿cuál es el mejor manejo recomendado? Pues ya lo vimos, laparoscopía. Niño de 9 años presenta dolor abdominal 36 horas que migra fosílica derecha con antecedente de resfrío. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Apendicitis agudo, adenitis mesentérica, parasitosis intestinal o neumonía basal derecha. B. Bien. Entonces vamos a tener uno de los diagnósticos diferenciales que es la adenitis mesentérica. Por lo general va a presentar un paciente niño o adolescente, ¿no? Siempre con el antecedente que ha tenido un resfrío de vías respiratorias superiores, un catarro, ¿no? A menudo con dolor faríngeo o gastrointestinal incluso previo, ¿no? En la clínica, muy parecido a la apendicitis, dolor y sensibilidad localizados en el abdomen, en fosa ilíaca derecha. ¿No? Sin embargo, algunos ponen que alguna diferencia puede ser que el punto máximo de dolor se mueve hacia la línea media al acostarse al lado izquierdo, del cúbito lateral izquierdo, no debido al desplazamiento de los ganglios inflamados, pero pues esto no siempre es, ¿no? Porque el paciente ya puede estar con una apendicitis, con peritonitis y obviamente va a sentir más dolor, ¿no? En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar una linfocitosis relativa. Y la adenitis mesentérica, el abdomen suele estar blando, a diferencia de una apendicitis que pues el paciente va a contraer, va a estar un poco más rígido, al menos en fosa ilíaca derecha, va a haber una resistencia. Ok, sigamos. Paciente mujer de 15 años con dolor en fosa ilíaca derecha, de 18 horas de evolución y temperatura en 38,5 desde hace 24 horas. Última menstruación hace 10 días. Al examen, orofaringe congestiva, abdomen blando, doloroso en fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como ya lo vimos, ¿no? Orofaringe congestiva, el abdomen se mantiene blando, ¿no? Y prácticamente descartaríamos por el abdomen, por la orofaringe, ¿no? Nos iríamos más a adenitis mesentérica. Que claro, tampoco pusieron apendicitis en esto, un poco más fácil. Mujer de 25 años acude por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Hace 7 días se automedica con ciprofloxacino y paracetamol vía oral. Al examen, la presión de 8/5, frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 38. En la piel está pálida, sudorosa, escleras ictéricas, abdomen distendido, ¿no? Abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, McBurney positivo, rebote positivo. El diagnóstico es apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, con indicación quirúrgica. En el postoperatorio continúa ictérica. ¿Cuál de las siguientes patologías explica la ictericia? Hepatitis, colangitis, pileflebitis y atrogenia. C. Bien, entonces, ¿qué es la pileflebitis? Prácticamente es una tromboflebitis séptica del sistema porta, ¿no? En la cual pues va a haber una translocación bacteriana en la cual endoflebitis séptica por inflamación e infección de la íntima venosa y este trombo infectado va a llegar hasta los microtrombos infectados, mejor dicho, hasta los sinusoides hepáticos, sembrando ahí la infección, ¿no? Y obviamente va a asociarse pues daño hepático, ictericia, ¿no? Y va a dar un cuadro de sepsis persistente a pesar del antibiótico. ¿Cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? Nuevamente la tromboflebitis portal, ¿no? Se asocia que la mitad de ellos fallece. En cuanto a la mujer de 30 años, durante una apendicectomía se encuentra una tumoración de menos de 2 centímetros en la punta del apéndice. No se observa muestra de extensión abdominal extraapendicular. ¿Cuál es la conducta indicada? Una colectomía ascendente, ileostomía, hemicolectomía derecha, apendicectomía. Acá pues estamos hablando un poco más ya de un tumor carcinoide probablemente, ¿ya? Lo más frecuente de tumores en el apéndice ya va a ser el tumor carcinoide, ¿listo? Sin embargo, no es lugar más frecuente de los tumores carcinoides. El tumor carcinoide más frecuente es en el ilio,
¿ya? Pero si hacen una comparación, en solo el apéndice, el tumor carcinoide sí es más frecuente que el adenocarcinoma. Y este tumor, si es que no compromete la base del apéndice o no compromete el meso, o si es que es menos de 2 centímetros, con una apendicectomía está ok. A diferencia de este caso, como varón de 27 años operado por probable apendicitis aguda, que durante la laparotomía se encuentra una masa tumoral de 2 centímetros en la base apendicular y que afecta el mesenterio con lesiones similares, o sea, ya está en la base y en el mesenterio. ¿Qué conducto a seguir? Pues hemicolectomía derecha. Ahora, estamos hablando de tumor carcinoide. Si fuese adenocarcinoma, directamente, así sea en la punta, así sea en cualquier parte del apéndice, va a hemicolectomía derecha. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, chisme, comentario? Hola, No, doctor. ¿ya se durmieron o están viendo el partido? ¿Cómo es? No, doctor. Ya, bueno. ¿Seguimos con la siguiente semana o quieren 5 minutos de break para ir a tomar un café o algo? 5 minutitos. Ya, entonces cinco Cinco minutos. minutos, por favor. Gracias. Ok, listo. 5 minutos. Entonces es las 4:40 4:09. Ya, sin embargo, pues si es que le dicen el tumor carcinoide, ¿dónde es más frecuente? Es en el ilio. ¿Listo? Pues en patología biliopancreática asumo bueno, se han salido, recién me entrar. Asumo que pues vamos a avanzar un poco más rápido, igual es un poco más puntual, porque ustedes ya lo han hecho con la doctora Génesis, ¿cierto? ¿O no? Sí, doctor. Sí, pancreatitis y colangitis y colestasis. Ya, perfecto. Entonces, igual como que ya para que pulan, para que pues no se equivoquen, sí me contaron también cómo ha sido el primer examen, así que no estén sacando sus cámaras, sus celulares, ¿eh? Tienen que tener en cuenta, muchachos, que ustedes van a tratar vidas, así que eso de ahí pues no debe ser opción para ustedes. Están intentando, cada uno se defiende con el conocimiento que tiene. Pero bueno, regresando a esto. Listo, ¿todos ven? Hola. Yo, doctor, Ahora ya. sí. Ahora sí. Sí, doctor. Sí. Chévere, perfecto. Entonces comenzamos. Este... tum, Listo, comenzamos. Semana 5 de patología biliar. Tenemos una pregunta de la salud del 2012. Indique cuál de las siguientes no es un factor favorecedor de la formación de cálculos. Pues me mandé de frente a la respuesta. Hipertrigliceridemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque factores como la obesidad se ha visto que aumenta la secreción de colesterol en la bilis. La C, tratamiento con anovulatorios o ACOS, ¿no? Aún más estrógeno, se ha visto que hay mayor secreción de colesterol en la bilis y también disminución de la motilidad vesicular, lo mismo que en el embarazo, donde pues va a haber más estrógenos y progesterona, pues va a haber lo mismo, más secreción del colesterol en la bilis y menos motilidad vesicular. Y por último, pues la anemia hemolítica, obviamente, porque de ahí se van a formar los cálculos pigmentarios, ¿no? Y puede estar asociado a más bilirrubina indirecta. Ahora bien, dentro de las generalidades vamos a tener que la bilis en sí, el 80% de la bilis va a ser agua. Si no es un poco más como acá lo coloqué en la tabla. Del 20% restante de solutos va a componerse por el 12% sales biliares, que prácticamente eso nos ayuda a la digestión de las grasas, ¿no? La lecitina en un 4%. Este componente prácticamente va a estabilizar
el resto de componentes para que se mantenga fluida la bilirrubina tan solo en un 2%, y ese 2% prácticamente es lo que nos va a dar la coloración a las heces, a la orina, ¿no? Y si es que hay un cuadro obstructivo, ese 2% de bilirrubina es lo que no lo va a pintar amarillo al paciente. Entonces, prácticamente la bilirrubina nos sirve para eso, para saber si es que algo anda mal en cuanto a la producción de la bilis. Y bueno, el 1% de colesterol. ¿Listo? Entonces, de estas sales biliares, el 90% de que se excretan, se llegan a reabsorber en el ilio, ¿no? Y deben mantenerse, gracias, bueno, a todos sus componentes en esas medidas, digamos, una estabilización se puede decir, una estabilidad que si es que alteran esto, como es aumento del colesterol, aumento de la bilirrubina, ¿no? Ya se empieza a ver, ¿qué es lo primero? Pues sedimento, barro biliar. Posteriormente es como una cañería, pues que tiran agua con barro y el barro va asentando, y si es que pues se mantiene, se puede juntar y hacer unas piedras, ¿no? Y eso es más o menos la forma en que empiezan a aparecer las piedras. Y esas piedras o cálculos, por lo general, y es lo más frecuente, que sean de colesterol mixto, ¿no? O también, si es que es de hemólisis, pueden ser de color negro, y si es que están asociados a infección, puede estar de color marrón. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, al romperse esta solubilidad por alteración de estos componentes, ¿no? Eh, qué es lo que va a pasar, ¿no? Al llegar la grasa al duodeno, ¿no? Llega al duodeno y estimula la secreción de la colecistocinina, que es secretada por las células I, ¿no? Del duodeno, y va por la sangre hasta la vesícula, y esto permite que se contraiga y se relaje el esfínter de Oddi. Se contraiga la vesícula biliar como un chisguete para que pues bote todos estos sales biliares, para que pueda emulsificar la grasa y pueda absorberla en el yeyuno. ¿Listo? Sin embargo, si obviamente esta estabilidad se rompe, esta solubilidad, y empiezan a ver los cálculos, y un cálculo se impacta a este nivel, obviamente va a haber el dolor tipo cólico, que es lo que presentan los pacientes que sufren cólicos biliares o colecistitis aguda. Vamos a ver en adelante. Ahora, ¿cuál es el método más sensible para diagnosticar litiasis vesicular? La ultrasonografía, la tomografía abdominal, colangiografía, radiografías abdomen simple o la colecistografía oral. Ultrasonografía. Bien, entonces tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Ojo, que estamos hablando de litiasis vesicular, no estamos hablando de las vías biliares. Las vías biliares es colangioresonancia. Listo, indirectamente, porque ya hay más invasivo, pues viene a ser la CEPRE, ¿no? Pero en la actualidad es colangioresonancia. Y al menos más sensible va a ser la ecografía en cuanto a vesícula. Mujer de 40 años con dolor en hipocondrio derecho, Murphy positivo, ecografía, paredes vesiculares aumentadas de tamaño. La causa más, la causa de esta patología es la siguiente: obstrucción del conducto cístico por un cálculo, obstrucción del colédoco por un cálculo, cáncer de vesícula, infiltración coleociana, hidropiocolecisto. Ah, Bien. Entonces, es más o menos lo que les venía explicando, ¿no? Hay una obstrucción a nivel del cuello, del infundíbulo, de la bolsa de Hartmann, ¿no? De la piedra. Y esta piedra, ¡pum!, se mete y ya no sale. ¿Por qué? Porque por lo general, pues, tenemos la vesícula, se obstruye, ¿no? Y luego en menos de 6 horas, pues ya cayó la bilis, obviamente, directamente del conducto biliar al hígado, ya digirieron las grasas, ¿no? Y la colecistocinina empieza a disminuir y empieza a ir el estímulo de la contracción de la vesícula. Entonces esta piedra, por lo general, regresa donde estaba. ¿Ok? Entonces, eso que duró menos de 6 horas viene a ser un cólico biliar nomás. ¿Ok? Pero si se queda enclavada acá, ahí sí da problemas. ¿Por qué? Porque el revestimiento interno de la vesícula es prácticamente lo mismo que expliqué para apéndice, mismo es para vesícula, ¿no? Entonces aumenta la presión dentro de la vesícula por el moco que bota, ¿no? Esa bilis se empieza a diluir,
¿no? Y aparece, por ejemplo, estos dos complicaciones. Hidrocolecisto primero, porque la mucosa bota moco, 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 esto se vuelve transparente. Y pues la parte de los gérmenes, que pues es la flora normal del intestino, como es la E. coli, empieza a ascender. Y ya empiezan a traer más polimorfonucleares, y empieza el piocolecisto, se empieza a inflamar las paredes de la vesícula, entonces todo nos lleva a una colecistitis aguda. ¿Listo? Se da por obstrucción del conducto cístico o la salida del cístico, ¿no? La clínica, obviamente, dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Con Murphy positivo. ¿Qué significa Murphy positivo? ¿Alguien puede decir? Dolor en la Escucha. inspiración, a presionar el cuadrante, el cono derecho. ¿Cómo, cómo? Dolor en la inspiración, a presionar el hipocondrio derecho. Ya. En realidad es para su inspiración cuando presiones en el hipocondrio derecho, porque de por sí cuando tú presiones en el hipocondrio derecho el paciente ya va a sentir dolor, pero le pides que por favor inspire y si él al momento de inspirar corta por dolor, Murphy positivo. ¿Listo? Se ha visto que el 20% puede estar asociado a ictericia y el diagnóstico, pues obviamente la ecografía es más sensible, sin embargo existe este otro estudio, la gammagrafía con IDA o ácido hepatoimmunodiacético. No, esto es más específico y tiene una sensibilidad de 80-90%, pero realmente con la ecografía ya nos basta. Ya, y esto es un estudio caro, pues, ¿no? Con la mamografía. Entonces, en el 2018 crearon estos criterios de Tokio, ¿no? En los cuales, pues, nos sirve bastante, básicamente porque suma tres componentes. El componente A, que es de la inflamación local, ¿qué es lo que vamos a buscar? Signo de Murphy positivo, dolor o defensa, hipersensibilidad o una masa en el hipocondrio derecho. Si es que tiene cualquiera de estos, pues da da que ya, listo, un check. Signo de inflamación sistémica. ¿Por qué? Porque ya debe haber una respuesta inflamatoria sistémica a esta infección. Entonces, por lo general, puede haber fiebre o en laboratorio con PCR elevado o leucocitosis. ¿Listo? Si es que tiene cualquiera de los tres, pum, check. Ahora, esto ya nos abre una sospecha de que puede ser la vesícula, pero pues necesitamos una imagen para ver realmente que sea la vesícula. Entonces, ultrasonografía. Existen varios factores en los cuales uno puede decir si la vesícula está inflamada. ¿Cómo es signo de Murphy ultrasonográfico? Que realmente pues es solo colocarle el transductor y que el paciente mismo que no sea con tu mano solo el transductor y que corte la inspiración, Murphy positivo. Pared de la vesícula biliar más de 4 milímetros, siempre apréndase el 4-4-8. 4 milímetros de pared vesicular, 4 centímetros de diámetro o 8 centímetros de longitud. ¿Listo? Si cumple con cualquiera de esos, ¡pum! Ya dio el check. O un lito encarcerado, ¿no? Que esté enclavado ahí, o hay líquido perivesicular, signo de doble riel, también le ponen, ¿no? Entonces, líquido, gas perivesicular, todo consta como inflamación vesicular, entonces da el tercer check, que prácticamente es diagnóstico definitivo de colecistitis aguda litiásica. Ahora, respecto al signo de Murphy positivo, es cierto, pues ya lo hablamos. ¿No? En el hipocondrio derecho, debajo del borde costal de la línea medio clavicular derecha, pedirle al paciente que inspire inmediatamente al hacer compresión. Este signo es positivo si hay dolor o interrupción a la inspiración, ¿no? Sensibilidad de 65-70%, más es específico, ¿no? Y se presenta en la mayor parte de los pacientes con colecistitis aguda. El signo de Murphy positivo nuevamente es de colecistitis aguda, ¿no? Con respecto a anatomía y fisiología de la vesícula biliar es incorrecto, almacena normalmente de 30 a 50 mililitros, la distensión máxima puede aguantar 150, la misma capa del peritoneo cubre el hígado y la cubre en su porción superior e inferior. eh, en más del 90% de las arterias císticas se origina de la arteria hepática, se recibe inervación del vago, fibras simpáticas. ¿Alguien? La misma capa del peritoneo que cubre el hígado cubre en su porción superior e inferior, pues no,
¿Por qué? Porque en la porción superior va a estar pegado al hígado y está en, eso se llama lecho vesicular. Entonces solo en la porción inferior de la vesícula va a estar rodeado por peritoneo. ¿Listo? Entonces el hígado está rodeado por peritoneo, su cápsula, ¿no? Y también acá a nivel de la vesícula va a llegar el peritoneo. Pero internamente entre la vesícula y el hígado, pues no va a existir peritoneo. Paciente gran quemado, bueno, no sé si ustedes habrán visto Colelapse, que incluso para que se acuerden, cuando nosotros retiramos, extraemos la vesícula y estamos despegándola con el hook, con electrodisección del hígado, pues tenemos que encontrar el nivel, ¿no? El espacio, que nosotros le decimos el nivel, porque si nos empezamos a ir un poco más profundo, ya estamos entrando en en el hígado, en el lecho vesicular y eso empieza a sangrar un montón. O si perdemos también el nivel y nos pegamos más a la vesícula, pues terminamos derramando toda la bilis, ¿no? Paciente gran quemado que estuvo en UCI un mes luego de lo cual presentó Murphy positivo. ¿Cuál de los siguientes es diagnóstico? Colicistitis alitiásica. Tienen que tener en cuenta que estos son pacientes graves, ¿no? Le van a poner en el examen como que pacientes que están en UCI, sépticos, politraumatizados, gran quemados, en ayuno prolongado, con uso de nutrición parenteral, shock, ¿no? Entonces, el manejo va a depender, obviamente, del estado del paciente. Si va a aguantar algún tipo de cirugía o drenaje percutáneo, pues va a depender de cómo esté el paciente, ya que es un paciente grave. Mujer de 40 años después de ingerir alimentos grasos presenta dolor abdominal y vómitos. Al examen se palpa resistencia muscular en hipocondrio derecho, una leucocitosis de 16.000, bilirrubinas totales en 2 con 0,8 de bilirrubina directa. En la ecografía la vesícula biliar con pared de 5 milímetros, cálculo de 2 centímetros fijo en el bacinete, coledoco con 4 milímetros, el páncreas no se visualiza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Colecistitis aguda, pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, apendicitis. Colitis aguda. Bien. Ahora, ¿alguien se acuerda cuánto es el colédoco normal? Chicos, activen su audio para no estar abriendo el chat. Hasta 6 milímetros. Exacto, hasta 6 milímetros, ¿ok? Pero es hasta 6 milímetros, sin embargo, tienen que tener en cuenta si el paciente es postcolecistectomizado, listo, va a presentar, por ejemplo, acá les pongo la imagen. Ya, listo. Entonces, imagínense que, ¡pum!, se voló esto y sacamos toda la vesícula. Realmente, ¿cuál es la función de la vesícula? Ser el almacenamiento, almacenar bilis, ¿no? Porque la bilis viene creada por el hígado, ¿ok? Entonces, al no tener en nuestro reservorio de bilis, porque pues ya lo sacamos por la perdón, colecistectomía, el colédoco llega a hacerse como que una adaptación y se empieza a ensanchar. ¿Listo? Entonces, en un paciente post-colecistectomizado, puedes darle chance a que tenga 1 centímetro de colédoco. ¿Listo? 10 milímetros. Eso es normal para post-colecistectomizados. Pero pacientes que no han tocado su vesícula es hasta 6 milímetros. Que dicho eso, seguimos. En la colecistitis aguda, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección? Colectomía laparoscópica. Bien. ¿No? Actualmente es mucho mejor, menos cicatriz, menos dolor posoperatorio, más rápida su recuperación, más rápido el retorno a sus actividades diarias. También la parte estética, obviamente mucho más que este super cortezote que le hacemos, sea coacher o sea, pues en la escuela del regional utilizan ellos más mediana en epigastrio. ¿No? Entonces igual es un corte grande, ¿ok? Entonces, la laparoscópica es mucho mejor, permite mejor la visualización.
Colecistitis, ahora qué? Bien, o sea, todos los pacientes los debemos operar o a quienes no. Entonces, en este caso, nosotros vamos a regirnos sobre estos criterios. ¿Listo? Lo que se van a aprender primero van a ser los criterios más graves. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si pues, ya el paciente está grave, pues va a ser o drenaje y una cirugía diferida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me aprendo los criterios de gravedad? Prácticamente es lo mismo del SOFA. No sé si se acuerdan. Yo al menos, a mí me favorece acordarme desde la cabeza. Empiezo, pum, cabeza, alteración de la conciencia o alteración del sensorio. Bajo un poco más, pum, respiratorio, ¿no? Los pulmones. El PAFI menos de 300. Al lado de los pulmones, entre los pulmones, pum, el corazón. Cardiovascular, esté con hipotensión o esté con algún tipo de vasopresor. Pum, me voy un poco para atrás, pa, riñones. Oliguria o creatinina mayor de 2. ¿Listo? Ya me voy adelante del riñón, que es hepático, el INR, más de 1,5. Y por último, hematológico, menos de 100.000 plaquetas. ¿Listo? Si es que él cumple con alguno de estos alteraciones, pues ni modo. De frente, colecistitis aguda severa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Pues el paciente no te va a aguantar probablemente una cirugía. ¿Listo? Porque operar por operar no se trata, porque es un trauma grave para el paciente la cirugía. Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos esta imagen, que la vesícula está a punto de reventarse, ya no aguanta nada, entonces lo que le hacen es un drenaje percutáneo. Meten hasta acá con un catéter, pigtail puede ser, y lo drenan todo el acúmulo de lo que está aumentando la presión intravesicular. Y sale, sea hidropiocolecisto, sea solo hidrocolecisto, el tema que esto es lo que lo está descompensando al paciente. Y al momento de salir va a tener una compensación. Y la cirugía, obviamente no, ya no se opera, sí se va a operar, pero ahorita no. Ahorita descomprimimos eso, recuperamos un poco el medio interno y la cirugía es diferida. Luego ya lo operamos de la vesícula cuando esto ya esté más estable. Segundo punto, moderado, pues aprendas siempre básicamente leucocitos más de 18.000 o que el tiempo haya transcurrido más de 3 días. ¿Listo? Eso ya, pum, criterio moderado. Masa dolorosa, bueno, eso. Principalmente más de 18.000 o más de 72 horas moderado. Entonces es una cirugía urgente, ¿no? Si es que no la tienes, pues ya puedes optar por un drenaje. Y level siempre una cirugía temprana, que significa en menos de 72 horas. ¿Ok? ¿Todo claro en cuanto al manejo o alguna pregunta, alguna duda? Hola. Todo Creo que claro, no. doctor. Muchachos, no me hagan encender la cámara, por favor, que no quiero ver si es que están durmiendo o atentos. ¿Sí? Vamos. Mujer de 32 años con dolor abdominal en hipocondrio derecho, de 24 horas de evolución, refiere cólicos en hipocondrio derecho a repetición desde hace varios meses. En el examen físico, ¿dónde está? Repetición de hace varios meses. El examen físico, no ictericia, signo de Murphy positivo, tumoración palpable en hipocondrio derecho, signo de rebote positivo, leucocitos en 20.000, con desviación a la izquierda. Ecografía, colelitiasis múltiple, pared vesicular, 6 milímetros, coleoco normal. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? Colecistectomía laparoscópica diferida, colecistostomía andrentubular, colecistectomía convencional diferida, colecistectomía laparoscópica temprana. D. Bien. Entonces tenemos que la paciente pues ya presenta episodios a repetición de dolor, pero ahorita ya está agudo, ¿no? Signo muy positivo, ya hay una masa palpable, ya nos ponen moderado, ¿no? Leucocitosis más de 18.000 también sigue en moderado, ¿no? El paciente es mujer, 32 años, no es tan mayor. Y la pared, acá pues hay un error realmente en la ecografía, le ponen ecografía colelitiasis múltiple, ¿no? Realmente litiasis vesicular, que es lo mismo, pero si es que ya le ponen 6 de milímetros no deberían ponerle colelitiasis. Colelitiasis es tan solo la presencia de cálculos, ¿no? Pero con una pared de 6 milímetros ya cierra el diagnóstico de colecistitis y el coledoco normal.
Ok, seguimos. Varón de 87 años, con antecedente de bronquitis crónica e insuficiencia eh, cardíaca descompensada. Se hospitaliza por cuadro de colecistitis aguda litiásica infectada. Tras 4 días de dieta absoluta, continúa con fiebre y dolor abdominal, hemograma y leucocitosis. ¿Cuál es la indicación recomendada? Colecistectomía abierta urgente. Administrar micacina y ampicilina, mantener tratamiento médico conservador, colecistostomía percutánea de drenaje. B. El mismo manejo que les dije, muchachos. Solo es drenar la vesícula. ¿Listo? No estoy rompiendo el cálculo, no sé, solo drenamos la vesícula para compensarlo un poco, porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada. No te va a aguantar una cirugía. Entonces, lo mínimo invasivo. Seguimos. El procedimiento de apertura del drenaje de la vesícula se denomina colangiografía, colecistectomía parcial, colecistendesis, colecistostomía. Colecistostomía. Bien. Acá es la imagen, es la imagen que más o menos les estaba explicando en el ejemplo anterior. Puede ser subhepática o transhepática. Lo que prefiere por lo general el radiólogo intervencionista, que es quien hace esto, bueno, algunos cirujanos también, es transhepática para que pues tenga mayor estabilidad a que esté acá. ¿Listo? Entonces colocan el catéter y por fuera que vaya aspirando o vaya botando todo lo que el hidropiocolecisto. Bien. Mujer de 32 años sin antecedentes de importancia es sometida a una colecistectomía laparoscópica por litiasis biliar. En el posoperatorio inmediato dolor en hipocondrio derecho que no coincide con una evolución normal, el examen, dolor en hipocondrio derecho, no reacción peritoneal, una reevaluación efectuada 6 horas después, el dolor se ha incrementado, hay náuseas y taquicardia. ¿Cuál es su sospecha diagnóstico? Coleperitoneo, bilioma, peritonitis biliar, sepsis abdominal. B. El peritoneo. A o B, B. o C incluso puede ser. Para mí, Perdón, A, ¿existe el coleperitoneo? Pero, Si es que no les ponen que hay reacción peritoneal, entonces no hay peritonitis. Descartada la C. Y si es posoperado de litiasis biliar, pues algo tranquilo. Lo único que puedes sospechar es que la ligadura que tú has hecho, el clip o el hemolock, lo que le hayas puesto al conducto cístico es que se te abrió. Y eso va a producir que derrame bilis en todo. Entonces, si existe eso y no hay reacción peritoneal, no hay leucocitosis, no hay fiebre, pues obviamente es solo la acumulación de bilis, nada más. Mujer de, mujer de 60 años, colecistectomizada hace 24 horas, refiere dolor, contractura abdominal, temperatura en 36, presión de 90 a 60, frecuencia cardíaca en 100, frecuencia respiratoria en 26, el abdomen, dolor y contractura a la palpación, signo de rebote positivo y hay leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico probable? A. Bien, aquí ya te ponen signo de rebote, ¿no? Hay contractura y hay leucocitosis. Ya nos vamos por peritonitis biliar. En el en la coleocolitiasis residual, el método diagnóstico más preciso es. Esto es pues un poco más antigua realmente la pregunta. no sé, pero no hay. Exacto. Eso es verdad, ya, pero actualmente no utilizamos tanto la CEPRE. Preferimos la colangioresonancia. En la actualidad, la CEPRE se ha vuelto más terapéutica que diagnóstica. Anteriormente, pues obviamente es diagnóstica y terapeuta, ¿no? Terapéutica, perdón. Pero actualmente la colangioresonancia tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Entonces, utilizamos esto ya que no es invasivo, obviamente, no hay riesgo de pancreatitis, porque en esta sí, incluso del 3 al 10%, y el ideal en riesgo intermedio, ¿no? Y acá pues hay un riesgo de perforación, de sangrado, ¿no? Entonces,
¿Para qué irnos a lo tan invasivo si una resonancia que nos pinte la vía biliar nos va a poder ayudar a tomar una decisión, ¿no? Mujer de 78 años, incluso antes de ese estudio, hay otro que puede ser la ecoendoscopía, y esto es más preciso incluso que la con la resonancia, por si acaso. Mujer de 78 años, con 48 horas de dolor en el hipocondrio derecho y fiebre en picos. 2 meses antes se le realizó la colecistectomía laparoscópica. En el examen, la presión de 10/8, pulso 80, ictericia en escleras, hemograma, hay leucocitosis y desviación a la izquierda. Bilirrubina directa en 3. ¿Qué examen es el indicado? Con angioresonancia, ecografía abdominal, TAC abdominal, gamografía hepática, colangiografía transhepática. A. Ah, bien. Como les dije, ¿no? Lo que sea, colangioresonancia va a ayudar a pintar la vía biliar. Y acá, obviamente, estás pensando en un cuadro colestásico, porque hay aumento de la bilirrubina directa. Bueno, no te ponen cuánto es la indirecta, pero está bien aumentada la directa. ¿Listo? Y 2 meses antes se le realizó una colecistectomía. De repente, un cálculo migró a la vía biliar. Acá, obviamente, no se está viendo la vesícula biliar que debería verse acá, ¿no? Se ve dónde termina el cístico. Este es el hepático común y colédoco. ¿No? Mujer de 48 años que hace 5 días presenta dolor en epigastrio luego de la ingesta de comidas grasas. De 24 horas después aparece coloración amarillenta en la piel y escleras. Colangioresonancia múltiple, perdón, en la colangioresonancia múltiples cálculos en la vía biliar principal, uno grande de 1,3 centímetros de diámetro impactado en el colédoco distal. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? eh, Papilotomía endoscópica, colecistectomía, exploración de vías biliares de Drenker o colecistostomía. Sí. A ver, ¿por qué exploración de vías biliares de frente? Creo que ¿Perdón? la A, creo. Bien, a ver, perdón, disculpen, muchachos. Es la A. ¿Listo? Tenemos una coloración amarillenta de la piel, o ictericia en piel y escleras, ¿no? La resonancia dice que hay cálculos en la vía biliar principal, uno grande y 1,3 centímetros de diámetro impactado en el colédoco distal, ¿no? Y la conducta terapéutica. Ok, hay que ver cómo está la paciente, ¿no? O sea, si es 48 años, no nos dice que esté mal, que esté descompensada y nada de eso. Solo tiene cálculos que están obstruyendo la vía biliar y que necesitas, pues, liberar esos cálculos. ¿De qué manera? Pues haces la CEPRE. Entras y prácticamente llegas a la segunda porción del duodeno, ¿ok? Lo canulas y lo cortas, así como se ve acá. ¿Listo? Aquí lo canuló y lo cortó y lo amplió esta salida. ¿Para qué? Para que estos cálculos que describe uno grande de 1,3 centímetros pueda caer. ¿Listo? Ya entrar mayor detalle de cuánto es el colédoco, si es que permite hacer eso, no permite hacer eso, si necesita litotripsia o no necesita litotripsia, ya es algo ya muy de especialista, ¿no? Pero para que ustedes sepan, pues abrimos la papila para que caigan los cálculos y pues se libere. ¿Listo? Lo menos invasivo. Colecistectomía, pues sacarle la vesícula no va a ayudar en nada si es que los cálculos están en la vía biliar, ¿no? Exploración de vía biliar y drenaje que te podría ayudar, pero pues obviamente es más agresivo, ¿no? Entonces,
Puede ser, pero no es lo primero. Y colecistostomía, o sea, colocar un dren en la vesícula biliar puede medio que ayudarte si es que el conducto cístico está permeable y te lo desfoga, pero realmente pues no te va a ayudar totalmente. Esto es lo que más sería la respuesta. Ya, este... Un minuto, por favor. Listo, perdón, chicos. Bueno, continuamos. Entonces ya más o menos entendieron lo que hacen en la CEPRE para liberar los cálculos. ¿Listo? Mujer de 55 años, multípara desde hace 12 horas, náuseas, vómitos e ictericia, antecedente de colecistitis crónica calculosa, al examen, dolor en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, laboratorio, leucocitos en 14.000, bilirrubina aumentada, amilasa normal, ecografía, el colédoco dilatado y más de 8 milímetros de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Una pancreatitis, una colangitis, coleocolitiasis, colecistitis aguda. Con la C. colitiasis. ¿Seguros? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Por qué Meningitis. coleocolitiasis? Estaba dilatado el colédoco y Bien, más de 6, ¿no? Chévere. sí, ¿Y qué más? Porque ahí no te dice que haya piedra, solo que hay dilatación. tiene la colecistitis Hay crónica. ictericia. Y de ahí te dice. Hay ictericia, bien. Entonces está con un cuadro colestásico, ¿no? Está acumulándose, está parándose ahí la salida de la bilis. Bien, pero hay algo más. Leucocitos. Diagnóstico positivo. Exacto, si se agregó leucocitosis es porque hay infección. Y si hay infección, nos vamos a colangitis. Colingitis. Empezamos. Colangitis, pues su etiología obviamente es por obstrucción de la vía biliar y a tal cual hizo el E. coli que subió a infestar la vesícula biliar que estaba obstruida, igual sube a infectar la vía biliar, ¿no? Entonces por vía ascendente más que obviamente portal, linfática y arterial, ¿no? Por lo general, pues en cuadro clínico, pues difícil ya que les pregunten actualmente la triada de Charcot, que se presenta en 40% realmente, que se asocia de fiebre, ictericia y dolor hipocondrio derecho. Y luego la pentada de Reynolds, que es el 15% nomás de los pacientes, que se asocia además confusión mental y shock circulatorio. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico prácticamente igual, con los criterios de Tokio, ¿no? 2018, vamos a encontrar pero en la otra era inflamación local, inflamación sistémica e imagen, ¿cierto? En este caso es inflamación sistémica y tiene que haber colestasis, ¿no? Entonces, inflamación sistémica, lo mismo que lo anterior, que haya fiebre y o escalofríos y recuento de leucocitos, sí, leucopenia o leucocitosis o un PCR elevado, ¿no? Que muestre algo de inflamación sistémica. Si es que hay esto, pasamos al segundo check, que es la colestasis, perdón, que puede ser ictericia, que se asocia con bilirrubina mayor de 2 para que clínicamente pueda haber paciente ictérico. Pruebas de función hepática alteradas como la fosfatasa alcalina, la GGTP, transaminasas elevadas 1.5 su valor normal. ¿Listo? Y estudios de imagen, ¿no? Como una dilatación anormal del conducto biliar principal y evidencia de etiología en estudios de imagen, ¿no? O sea, estenosis, cálculos, stents, todo. Entonces, prácticamente, en este caso, ya tenemos colédoco dilatado, ya tenemos la imagen.
colestasis por la ictericia y la bilirrubina aumentada, ¿no? Y la leucocitosis, ¿no? Inflamación sistémica. Pum, cierra diagnóstico de colangitis. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el manejo en este caso? De igual manera, existe, va a ser según la severidad del paciente. Misma cosa lo que les hice es aprenderse, ¿no? Empezamos con cabeza, cabeza, alteración del sensorio, bajamos el pulmón, pulmón PAFI menos de 300, entre los pulmones el corazón, sea con vasopresores o hipotensión. Más abajo está el hígado y el riñón. En el riñón, ¿qué vamos a ver? La creatinina más de 2,0 o oliguria. En el hígado y el INR más de 1,5. Y por último la sangre, plaquetas menos de 100.000. Cumple alguno de estos, ¡pum! Es colangitis severa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Drenaje percutáneo. ¿Listo? ¿De qué? Claro, si es que lo compensamos, por ejemplo, si un NR de 1,5 y el resto está ok, pues le pongo plasma, lo compenso un poco y me va a aguantar la CEPRE. ¿Ok? Entonces va a depender mucho del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Acá, como vimos en la causa, es la obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entonces la vía biliar se va a empezar a ensanchar, 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 porque es como un globo que pues, o una manguera que tú cierras por abajo y se empieza a dilatar, dilatar, dilatar. Entonces, la idea de ayudar al paciente en eso es drenando, sea por abajo con una papilotomía, prácticamente por endoscopía, y liberar eso, liberas la pus, el cálculo si se puede en buena hora, ¿no? O incluso algunos por este medio endoscópico colocan un stent y también, así no saquen el cálculo, pero colocan el stent para que salga la bilis junto con la pus que probablemente exista allí dentro de la vía biliar. ¿No? No se puede eso, doctor. El paciente no va a aguantar una sedación porque su PAFI está a menos de 300, está hipotenso. Si tú lo sedas, obviamente va a haber una depresión respiratoria. No va a aguantar endoscopia. Ok, llamen al radiólogo intervencionista que haga un drenaje percutáneo. ¿Pero de dónde? ¿De la vesícula? Obviamente que no, porque la vesícula ahorita no es el problema. El problema es la vía biliar. Entonces, pum, llegan, drenan a nivel del colédoco, el hepático común, que todo drene para que el paciente se compense un poco y ya puedas operar, ¿no? Si es con largitis moderada, prácticamente apréndanse 75 años, ¿no? Temperatura más de 39 y la bilirrubina bastante aumentada, 5, ¿no? Si es que presenta esto con largitis moderada, puede ser cualquiera de los tres. ¿Ya? Y en el grado uno lo ideal siempre es lo menos invasivo, igual, ¿no? Porque si es que ya se puede resolver por CEPRE, pues no tiene contraindicación para la sedación en buena hora, ¿no? En las algunas instituciones no tenemos CEPRE, lo tiene que hacer de manera particular. Doctor, no tengo dinero para hacerlo, ok. Drenaje percutáneo. Listo, ahí el especialista, no hay el material para realizarlo, ok, listo, nos vamos a exploración de vías biliares. Tenemos que hacer una coleocotomía, si se puede por laparoscopía, si es que no, pues se hace por cirugía abierta. Abrimos el colédoco, exploramos, sacamos los cálculos y cerramos o dejamos un Drenker, ¿no? Ese Drenker sí me imagino que alguna vez lo han visto, es en forma de una T, ¿no? Listo. Continuamos. ¿Todo claro en cuanto a colangitis o alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Ya. Mujer de 45 años acude con dolor intenso en hipocondrio derecho hace 2 días que no cede asociado a náuseas y vómitos. La paciente se encuentra febril y le aparenta que se encuentra en mal estado general. El examen físico se encuentra muy positivo. Usted ordena una ecografía y examen de laboratorio para confirmar su diagnóstico y establecer la gravedad de la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clasificaría el cuadro de esta paciente como severidad moderada? Obviamente, si es que ya hay un absceso. ¿Ya? Aquí estamos hablando de colecistitis. ¿Listo? Más de 48 horas, pues eso ya es prácticamente criterio de severidad es más de 72 horas, leucocitosis es más de 18.000, el INR pues
puede ser, porque es más de 1,5, ¿no? Y la creatinina más de 2 también, ¿no? Como severidad, pero este es grave, ¿no? El absceso o masa en hipocondrio derecho lo colocan como severidad moderada. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico que se encuentra en un paciente con cálculo vesicular y perforación hacia el duodeno? Calcificación en la vesícula biliar, aire en el árbol biliar, evidencia de microorganismos formadores de gas retroperitoneo, aparición de asa centinela duodenal, defecto de relleno en el colon sigmoides. B. Aire en el árbol biliar. Pues obviamente no debe existir aire, ¿no? Existe el esfínter, ¿no? Entonces el esfínter de Oddi en la papila, entonces no debe entrar aire para nada, a no ser que exista alguna comunicación directa que puentee ese esfínter, que es una fístula, ¿no? Hacia el duodeno. La presencia de la neumobilia en una tomografía o aire en la vía biliar es en una tomografía realizada en un paciente con antecedente de litiasis vesicular y con sintomatología crónica de colecistitis, o sea, siempre está con ese dolor, corresponde con mayor frecuencia a fístula, 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 todas dos son fístulas. Colecisto duodenal, colecisto gástrica, colecisto colónico, colecisto colostiano o fístula hacia el ilion. A. Bien, es la más frecuente, realmente. Ya, la colecisto duodenal por la contigüidad que tiene el duodeno. Acá, en la segunda porción, drena la vía biliar, ¿no? Acá viene el páncreas y todo. Entonces, la vesícula, pues, se puede echar con el duodeno principalmente. Está cerca también del colon, sí, pero más frecuente es con el duodeno, la fístula. La definición del hilio biliar es hilio posoperatorio luego de la cirugía biliar, hilio metabólico secundario en peritonitis, obstrucción extrínseca del intestino, obstrucción enteroluminal por cálculo, fístula biliar secundaria a tuberculosis. D. Listo. Entonces, ok, a ver, hablando un poco de hilio biliar. Primero tiene que existir esto, una fístula, ¿no? Para que este cálculo obviamente tiene que ser gigante para que cause un hilio biliar. ¿No? No desemboca acá, sino pasa el tracto gastrointestinal al duodeno, ¿no? Y continúa. Y se va a enclavar cerca a la válvula ileocecal, en el hilio terminal. ¿Por qué? Porque el diámetro prácticamente del hilio terminal es de 2 centímetros. ¿Listo? Acá, más o menos el Y1 es de 3 centímetros, entonces igual pasa, pasa, pasa. Y la piedra, pues, por lo general son piedras grandes, de 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces llega a pasar, 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 hasta que llega un momento que obstruye, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Paciente con antecedente, perdón, paciente de 40 años con antecedente de dispepsia y cólico biliar que acuda a emergencia con dolor, distensión abdominal, estreñimiento en la radiografía, abdomen simple, presenta imágenes de asas delgadas distendidas, imagen en pila de monedas sin neumovilia. La causa de obstrucción intestinal es bolo de intestino delgado, adherencias, iliobiliar, coledocolitiasis, divertículo de Meckel. C. Vamos a tener esta triada. ¿Listo? Acá pues sí, realmente esta parte es un poco de imaginación. La tomografía nos ayuda más realmente, ¿no? De aerobilia o neumobilia, ¿no? Entonces, en estos casos, vamos a encontrar aire en el árbol biliar, ¿listo? Aparte de signos de obstrucción intestinal como asas delgadas distendidas, signo de pila de monedas, ¿ok? Pero obviamente tiene que ser de asas delgadas. ¿Ok? De colon no, pues porque el colon no está obstruido. El hilio biliar es a nivel del hilio, es que se obstruye. Y esta radiopacidad que se ve acá, pues es correspondiente al cálculo. ¿Ok? Paciente varón de 54 años, quien se le toma una radiografía de abdomen en la que se evidencia aerobilia y signos de obstrucción intestinal. El diagnóstico más probable es, si ya dicen que hay aire en el árbol biliar, y obviamente no debería haber, y hay obstrucción, lo primero que debes de pensar es iliobiliar. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes no se observa en un iliobiliar? Aerobilia, radiopacidad en fosílica de derecha, izquierda, perdón, evidencia de
niveles hidroaéreos, distensión de asas delgadas, clínica de obstrucción. B. Bien, ¿por qué? Porque pues, es el hilio terminal, está en fosil acá derecha. Ahora, otra patología asociada a los conductos biliares es el síndrome de Mirici, que por definición deben acordarse que es la compresión extraluminal de la vía biliar, ¿no? Y existen diferentes tipos. Tipo uno, compresión externa del conducto hepático. Tipo 2, ya que existe alguna fístula de la vesícula al conducto biliar, ¿no? Que es de un tercio de la circunferencia, luego que es más grande, y en la cuarta hay destrucción de toda la pared del conducto hepático. Es prácticamente la vesícula biliar se fusiona con el conducto el hepático, ¿no? Y tipo 5, ya que existe fístulas al duodeno, ¿no? Con hilo o sin hilo biliar. ¿Listo? Lo más frecuente que se ha visto es la fístula colecisto, de la vesícula a la vía biliar, ¿no? Mujer de 60 años con ictericia marcada y prurito, dolor de tipo sordo en cuadrante superior derecho, de un mes de evolución, así como anorexia y pérdida de peso de 10 kilos. En 6 meses, en los exámenes ecográficos se encuentra dilatación de las vías biliares intrahepáticas y en la colangiografía retrógrada endoscópica se encuentra una estenosis focal. El diagnóstico más probable es carcinoma de vías biliares, coledocolitiasis, síndrome post-colecistectomía, colecistitis enfisematosa ileobiliar. Cáncer de vías biliares. Empezamos. Pues obviamente tiene que tener un patrón obstructivo colestásico, ictericia. Y la ictericia, obviamente que se acumula en la piel, pues puede dar prurito. Después, el dolor pues no es muy importante, pero lo importante es la duración del dolor de un mes de evolución, ¿no? Se asocia a anorexia y pérdida de peso de 10 kilos en 6 meses, ya hay un síndrome consuntivo, ¿no? Dilatación de las vías hepáticas y en la colangiografía muestra una estenosis focal, ¿no? Me imagino de toda la vía biliar, pues ya existe un carcinoma de vías biliares. Acá le he puesto unas diferencias o lo más resaltante de cáncer de vesícula y colangiocarcinoma. Cáncer de vesícula, factores de riesgo como un pólipo más de 1 centímetro, vesícula de porcelana, cálculo más de 3 centímetros. Por lo general el paciente es asintomático. La histopatología lo más frecuente es que sea adenocarcinoma y el tratamiento se resuelve con una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Hay veces que pues ya está un poco más agresivo y tiene que sacarse justo los segmentos que están entre las vesículas, sea el segmento 5 y sea el 4B, que es el de abajo. ¿Listo? Una pectectomía. Y en cuanto a colangiocarcinoma, los factores de riesgo, pues es una colangitis esclerosante primaria, fasciola hepática o coleocolitiasis, ¿no? Que genera una inflamación crónica. En la clínica vamos a encontrar un cuadro de colestasis con ictericia. O podemos encontrar el síndrome de Courvoisier-Terrier, que es prácticamente la vesícula biliar, como es crónica, a esta obstrucción se agranda, pero no va a doler. Es una adaptación por la cronicidad. La histopatología igual a adenocarcinoma, el diagnóstico va a ser por colangioresonancia, ¿no? O por CEPRE incluso. El tumor más frecuente pues es el tumor de Klatskin, ¿no? Que se encuentra a nivel de la confluencia, ya de los hepáticos en un 50%. Menos probable, menos frecuente es el colédoco distal en un 40% y ya más raro es el 10% en el intrahepático. Por lo general, los tumores de colangiocarcinoma ya son irresecables y lo único que se hace es paliativo. Varón de 65 años desde hace un mes presenta anorexia y pérdida de peso, considerable. Posteriormente se agrega dolor en abdomen superior, ictericia marcada y prurito. En la ecografía abdominal muestra dilatación de las vías biliares intrahepáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Mirici, estenosis benigna de vías biliares, coleocolitiasis, carcinoma de vías biliares. La D. Como te ponen pérdida de peso, siempre piensen mal. ¿Ya? Ok. Tumor de Klatskin corresponde a lo que ya les dije, a nivel de la confluencia, y es lo más frecuente, ¿no?
Les puse 50%, acá en este gráfico ponen de 60 a 70%. Listo, menos frecuentes dije, en los intrahepáticos y la parte distal pues a 40, 30%. ¿Cuál es la ubicación del tumor de Klatskin? Nuevamente, pues la unión de los hepáticos. Existe acá una clasificación de Bismuth-Corlett en cual describe únicamente la extensión longitudinal de los tumores sobre la vía biliar, ¿no? Y aquí prácticamente es el 1, el 2, el 3A, porque es para el lado derecho, el 3B para el lado izquierdo y justo en la confluencia, ¿no? Por lo general es invasivo, es mal pronóstico y es ictericia. ¿Cómo se va a hacer el cuadro clínico? Una ictericia progresiva, coluria, heces hipocólicas, pérdida de peso y dificultad para la resección por lo mismo de su ubicación del tumor de Klatskin. Listo. Y ya para casi finalizar, muchachos, terminamos con pancreatitis. Mujer de 50 años con antecedentes de litiasis biliar, presenta dolor en abdominal agudo, náuseas y vómitos. La ecografía revela cálculos de conducto biliar común. ¿Cuál es la complicación más probable si no se trata esta condición? Obviamente los cálculos pueden migrar a la vía biliar y obstruir a nivel del esfínter y producir una pancreatitis. Lo más frecuente de la pancreatitis es de etiología biliar, ¿no? Litiasis biliar, ¿no? Por lo general, se van a dos tercios de las personas se asocian dolor, alteración en las enzimas, irradiación en faja, ¿no? Pedimos laboratorio, por laboratorio siempre es amilasa y lipasa, la primera en alterarse, acuérdense, la primera letra del abecedario, la A de amilasa, a las 2 horas, o un pico a las 24 horas y puede durar hasta 5 días la lipasa, 4 horas, 4 a 8 horas, ¿no? El pico también en 24 horas y puede estar elevada incluso hasta 2 semanas. La lipasa sí es más sensible y más específica, pues, ¿no? Este, para el diagnóstico, esto ya lo han visto con la doctora Génesis, según la clasificación de Atlanta, dos de los siguientes, ¿no? Dolor abdominal sugestivo de pancreatitis agudo, ¿no? Inicio de dolor en epigastrio persistente, severo, que a menudo se irradia la espalda en hemicinturón, ¿no? Además, elevación de la lipasa o amilasa 3 veces su valor del límite superior y hallazgos imagenológicos característicos de pancreatitis aguda, como en la tomografía, resonancia o ecografía transabdominal. En la imagen, pues, la ecografía siempre es lo inicial, sin embargo, la tomografía nos va a ayudar, pero si es que la pedimos, debe ser luego de 72 horas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a sospechar de qué, de necrosis. ¿Y cómo sospechamos de esta necrosis? Básicamente, si es que el paciente persiste con fiebre, persiste la leucocitosis o no hay mejora clínica. El manejo, básicamente, como ustedes ya saben, va a ser médico. Y por lo general, en la misma hospitalización que el paciente pues presentó la pancreatitis y como es más frecuente, es leve, pues va a terminar en una colelap, ¿no? Por ser la etiología biliar, ¿no? En la misma hospitalización. Si es grave, obviamente ya hay un fallo orgánico más de 48 horas persistente, pues ya va a depender de qué es lo que el paciente vaya presentando, como vamos a ver más adelante. Mujer de 32 años con diagnóstico de pancreatitis biliar, cursa con dolor y distensión abdominal persistente en un mes de hospitalización. Al examen, la presión de 13/7, temperatura en 37, frecuencia cardíaca 95, el abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, se palpa masa dolorosa de 8 centímetros aproximadamente en epigastrio. ¿Y cuál es la complicación probable? Necrosis pancreática, pseudoquiste pancreático, absceso pancreático, ascitis tabicada. B. Se palpa una masa de 8 centímetros en epigastrio y ya pasó un mes de la hospitalización del que el paciente está con pancreatitis. Entonces, prácticamente el punto de cohorte, hablando de tiempos, va a ser 4 semanas. ¿Listo? Y las complicaciones, pues, van a ser o está edematosis intersticial, que por más frecuente 80%, o necrotizante, ¿no? En un 20%. Si es menos de 4 semanas, vamos a encontrar una colección líquida peripancreática, pues obviamente que no tiene cápsula y el líquido se va a ver con densidad homogénea y va a ser siempre extrapancreático. Todo lo inicial es extrapancreático. Perdón, lo edematoso intersticial.
Ya pasan 4 semanas, puede aparecer esto, el pseudoquiste, que en este caso sí va a haber cápsula sin epitelio, el líquido con densidad homogénea y va a ser extrapancreática. Ahora, si hay necrosis del parte del páncreas, obviamente puede ser intra o extrapancreático, al igual que necrosis encapsulada, ¿no? El punto de corte de las 4 semanas va a servir para que este ya genere una cápsula y se diferencia del pseudoquiste porque obviamente el otro es un quiste nomás y se va a ver homogéneo. A diferencia de esto que pues tiene tejido necrótico y todo, entonces va a ver como sin líquido con densidad heterogénea. ¿Ya? Y si aumentado a esto le ponen que hay presencia de gas, aire alrededor de esto, ya podemos dar el martillazo que es una necrosis infectada. ¿Listo? El tratamiento básicamente va a ser conservador, dando antibióticos. ¿Listo? Antes de las 6 semanas, lo ideal es no operar nunca una pancreatitis, porque liberamos más eh, eh, toxinas inflamatorias y el paciente se va a descompensar principalmente por el acto quirúrgico de la necrosectomía, porque si entramos a sacar la necrosis, más se mueren por eso que por la misma necrosis. Entonces, si es que no hay mejora, lo ideal es drenaje endoscópico, ¿no? O percutáneo. ¿Listo? En el endoscópico, pues obviamente si el paciente tolera la sedación. Y si es que no tolera la sedación, como le dije, deprime el sistema respiratorio, da un poquito de hipotensión, entonces nos vamos al percutáneo. Si no hay mejora, ya se solicita una tomografía para ver si es que hay alguna nueva alteración, un nuevo hallazgo, pero de todas maneras se sigue intentando con drenaje endoscópico y o percutáneo. Si no hay mejora y ya pasaron 4 semanas, ok, ya podemos optar por la resección quirúrgica con una necrosectomía. Pueden darle chance endoscópicamente. Listo, que también, pues, en otros países sí lo realizan. Debridamiento retroperitoneal videoasistida por laparoscópica, si es que se tiene la experiencia en eso. O, por último, la cirugía abierta, pues, ¿no? Y cabe resaltar que si existe cirugía o alguien quiere ingresar a operar al paciente antes de las 4 semanas, que no es lo recomendable, básicamente va a ser por complicaciones de esta pancreatitis. O sea, que cause un síndrome compartimental por la pancreatitis, que cause hemorragia por pues, daño, no sé, de la arteria esplénica, por ejemplo, o que cause isquemia o necrosis intestinal o pseudoneurisma, pues entramos a corregir estas complicaciones, mas no intentamos hacer necrosectomía ni nada de tocar el páncreas. ¿Ok? Ok. Varón de 56 años que desde hace 6 meses dolor abdominal intenso y continuo que no cede con analgésicos, antecedente de alcoholismo crónico y pancreatitis crónica. ¿Cuál es la medida más adecuada para el manejo del dolor? Bloqueo neural visceral, inhibidores de la COX-2, opioides de larga duración, colocación de endoprótesis. A, Bien, bloqueo neural visceral. Estamos hablando ya de una pancreatitis crónica, ¿no? Por lo general es idiopática, asociada al alcoholismo crónico también, ¿no? Va a cursar por lo general con dolor en hipocondrio izquierdo, las heces grasas, por lo mismo que no funciona bien, páncreas, una disfunción pancreática, una disminución de peso puede haber porque pues obviamente no hay absorción. El diagnóstico básicamente va a ser clínico, pero se puede asociar a la tomografía, un collar de perlas. Contra collar de perlas es un signo imagenológico y el tratamiento dará analgésico. Si no mejora con analgésico, bloqueo nervioso y si es que no, ya una cirugía derivativa. ¿Listo? Este dolor básicamente se va a dar por la hipertensión ductal que va a tener en el páncreas. Ahora, hablando ya de pseudoquiste pancreático, que han venido algunas preguntas, pues se da más en las pancreatitis crónicas que en las agudas, ¿no? Que tienen que pasar 4 semanas, ¿no? Es un encapsulado, más no tiene epitelio. El diagnóstico por tomografía abdominal con contraste y el tratamiento por lo general es conservador, a no ser que ya presente síntomas de dolor, molestias, ¿no? Y por lo general se puede hacer endoscópico, entran hasta el estómago o el duodeno y pinchan para atrás al pseudoquiste pancreático y hacen que drene hacia el estómago o hacia el duodeno. ¿No? Si es que no se puede eso, también existe el manejo percutáneo, pero por lo general es para pacientes inestables. Y por último, una cirugía en la cual están indicados quistes por debajo del mesocolon y se le puede hacer una Y de Rhodes.
Las complicaciones, pues, lo más frecuente es la infección antes que la ruptura. Un paciente de 62 años con etilismo crónico ingresa por pancreatitis aguda, evolucionando favorablemente. 3 semanas después de su ingreso, se realiza una ecografía, apreciándose una colección de 3 centímetros de diámetro quística en contacto con la pared posterior del estómago. No, algo que está prácticamente en donde debería estar cerca del páncreas. Entre las siguientes, ¿cuál es la actitud inmediata? ¿No? Paciente solo etilista crónico y ha sufrido ingresa por pancreatitis aguda, ¿no? 3 semanas, ya casi 4, ¿no? Después de ingreso, ven que hay una colección. Seguimiento de ecografías para ver si realmente termina siendo un pseudoquiste pancreático, ¿no? Y se tenga que hacer algún manejo, pero si está sintomático, manejo conservador, como ya vimos. La principal manifestación clínica temprana del cáncer de cabeza de páncreas, independiente del dolor abdominal vago, es, La B. primero es pérdida de peso. Ya siempre les van a poner dolor y pérdida de peso, 80-85%. ¿Por qué? Porque entran en un estado hipercatabólico por lo mismo del cáncer y hay una mala absorción por lo que les dije de la insuficiencia pancreática. Cáncer de páncreas, pues más frecuente es el periampular, sin embargo, pues hay menos sobrevida, ¿no? Factores de riesgo, pues obviamente que tenga pancreatitis crónica, el etilismo, el tabaquismo, y la clínica va a ser dolor, ictericia y pérdida de peso. El diagnóstico clínico más una tomografía y el marcador tumoral, el CA 19-9. Si hay metástasis, por lo más frecuente va a ser el hígado, por lo general, y el tratamiento va a depender si es que este cáncer ya invade 180 grados, hay una infiltración de más de 180 grados del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior, o hay ganglios a distancia. Si es que no hay nada de esto, obviamente intentamos hacer una Whipple, pero pues por lo general el 20% nomás llega a ser Whipple. ¿En qué consiste? Pues toda esta parte que está morada prácticamente la resecamos. ¿Y qué hacemos? El yeyuno lo levantamos. Le hacemos una anastomosis al yeyuno de la vía biliar y otra anastomosis al estómago. ¿Listo? Una gastroyeyunoanastomosis y una coledoyeyunoanastomosis, ¿no? Y también del páncreas, perdón, porque solo resecamos la cabeza, ¿no? Una pancreático yeyunonostomía. Si es que presenta esto, ya el paciente pues ya está con un cáncer más avanzado, se puede hacer tan solo prácticamente paliativo, una doble derivación, que es una gastroentérica, prácticamente mismo manteniendo esto, lo subimos, manteniendo esto morado, subimos gastroentérica y también una hepático yeyuno, nada más. Solo para evitar la obstrucción intestinal que va a causar la cabeza del páncreas a nivel del duodeno y evitar la colangitis, que obviamente si es que no va a haber drenaje biliar para acá, pues puede llevarnos a una colestasis. ¿Cuál de los siguientes marcadores está más asociado al tumor de páncreas? Ya les E. dije, sea La E. 19. La E. Mujer de 78 años, consulta por dolor abdominal, anorexia, baja de peso y prurito generalizado. Al examen, mal estado de nutrición, ictericia, la piel escleras, masa palpable, dolorosa en hipocondrio derecho, ruidos hidroaéreos presentes, ecografía vesícula biliar aumentada de tamaño, sin cálculos. ¿Qué estudio auxiliar se debe solicitar para confirmar el diagnóstico? ¿Qué dijimos? Clínico y tomográfico. Esto que la vesícula biliar esté aumentada de tamaño, ya les dije, es la ley de Courvoisier-Terrer, ¿no? Un signo médico que define la presencia de ictericia de una vesícula biliar distendida sin la presencia de dolor y es un fuerte indicativo de cáncer pancreático, principalmente periampular, y puede ser usado para distinguir el cáncer pancreático de la colicitis aguda o colitiasis. Varón de 55 años, diagnóstico de pancreatitis crónica, post-alcohólica, recibe terapia con enzimas pancreáticas. En actual control refiere que desde hace 20 días tiene dolor abdominal con calma, con AINES. Evidencia disminución de peso de 5 kilos en los últimos 2 meses. ¿Cuál es lo más relevante de conducta a seguir?
Retirar la terapia de enzimas pancreáticas, prohibir AINES, prescribir dieta hiperproteica, ordenar tomografía de abdomen. D. Prácticamente para que cierres el diagnóstico, tomografía. Listo. Ok. Mm, acá creo que. Listo. Regresando a esta pregunta, porque uno de sus compañeros ha hecho acá una pregunta que en ese idioma no pareciera, no aparecería de días y era localizado y con el peritoneo hace las primeras horas. Ok, listo. Dice, paciente, mujer de 32 años sin antecedentes de importancia, sometida a una colecistectomía laparoscópica por litiasis biliar en el posoperatorio inmediato, o sea, pasó horas nomás, dolor en hipocondrio derecho. Listo, que no coincide con una evolución normal. Entonces se está acumulando bilis. Le examen dolor en hipocondrio derecho y no hay reacción peritoneal. El coliperitoneo es similar a la peritonitis biliar. ¿Por qué? Porque el coliperitoneo prácticamente se derrama en todo, ¿no? En todo el abdomen, ¿no? Entonces, obviamente la bilis va a irritar bastante el peritoneo y va a generar una peritonitis biliar. Pero acá nos ponen, se revalúa a las 6 horas después, el dolor ha incrementado, hay náuseas y taquicardia. Ok, pero básicamente nos habla que solo está limitado al hipocondrio derecho. Por eso es que creo que más acertada es bilioma antes de coleperitoneo y peritonitis biliar. ¿Listo? No sé si respondí tu duda. Ya, ok. A ver, dame un toque, colangitis de nuevo, listo. Listo. Regresamos acá. A ver. Manejo de colangitis. ¿Listo? Para tú manejar la colangitis, debes tener en cuenta los criterios de severidad. Como ya dije, esto se lo aprenden de memoria, ¿no? Porque si es severa, va a ser lo menos invasivo. Siempre lo menos invasivo va a ayudar al paciente para recuperarse hasta que ya pueda ir al tratamiento definitivo. ¿Ok? Entonces, en una colangitis severa, difícil que pueda optar por una CEPRE. ¿Por qué? Porque por lo general es paciente que tiene un PAFI menos de 300, ¿no? O está hipotenso. Y para tú hacer una CEPRE, obviamente lo tienes que sedar al paciente, ¿no? Como les dije, si es que fuese solo alteración hepática y el INR, puedes intentar compensarlo con plasma fresco congelado y mejoras el INR y ya lo llevas a una CEPRE. ¿Ok? Sin embargo, pues, sin embargo, esperen. Sin embargo, eso no es lo ideal. Entonces, es un paciente totalmente descompensado y ¿qué es lo que vas a buscar? Lo menos invasivo. Antes de operarlo, un drenaje percutáneo. Y el drenaje percutáneo prácticamente va a ser de la vía biliar. Va a llegar lo mismo que vieron acá, a este nivel de lo que les expliqué, del drenaje percutáneo acá, el dren en la vesícula, pero este dren ya no va a llegar a la vesícula, sino al colédoco, que va a estar dilatado, obviamente, va a ser más fácil de pincharlo. Entonces, una vez que lo drenan, obviamente va a salir la pus, todo va a descongestionar todo esto, va a liberar un poco la colestasis y el paciente se va a recuperar para que así tú puedas llevarlo a, sea una CEPRE para liberar los cálculos, la causa de la obstrucción, haciendo una papilotomía endoscópica, o sea, si es que no tienes, pues hacer una cirugía. ¿Listo? Dame un minuto el toque. Ok, y colangitis moderada básicamente va a depender de lo que tengas en el hospital. Si tienes CEPRE, pues en buena hora. Probablemente si te aguante la CEPRE, sacas los cálculos, pones un stent. El tema es que liberes la colestasis que está produciendo y posiblemente ya infectada, pues, ¿no? Por
los gram negativos que ascendieron, ¿no? Si tienes drenaje percutáneo, sí, pero pues idealmente primero mejor resuelves de una vez con la CEPRE, ¿no? Porque no está tan descompensado el paciente. Y exploración de vías biliares, pues sí, si es que te acepta, si es que te aguanta el paciente, le haces la exploración sea por vía laparoscópica o cirugía abierta. Y grado uno siempre es primero CEPRE, ¿no? Obviamente acá no se salta en la parte de la antibiótico-terapia, de la compensación del paciente, de pues hidratarlo bastante, todo el manejo de sepsis que ya lo han visto en medicina interna. ¿Ok? Esto es como que les estoy dando la pepa de la cirugía nomás. ¿Listo? ¿Todo claro o todavía hay dudas? Todo claro, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. El pseudoquiste pancreático. El páncreas, tenemos que tener en cuenta que el páncreas es un órgano retroperitoneal, que incluso para que tú llegues al páncreas, por ejemplo, en una exploración en trauma, algo que no quieras ver, eh, está, coges el estómago va a estar pegado al colon por un poco de epiplón. Ese epiplón tú lo puedes abrir con tus dedos y vas a caer detrás del estómago. Y lo que está abajo, o sea, posterior al estómago, va a ser el páncreas. ¿Listo? Y ahí es donde vas a poder ver este quiste. Entonces prácticamente el quiste va a estar detrás del estómago. Entonces en cuanto al manejo, si es que no hay molestias, déjalo ahí quieto, probablemente se reabsorba. Si es que ya hay molestias, nos podemos ir al tratamiento endoscópico. O sea, entra el gastroenterólogo por endoscopía, llega al estómago y puede hacer una ecoendoscopía incluso para ver exactamente dónde está el quiste y pues le pasa como que lo pincha, atraviesa la pared posterior y llega al quiste y deja como que un stent con dos cabezas, se podría decir, como que para que lo una esas dos estructuras, tanto el quiste como el estómago, la pared posterior. ¿Y para qué sirve? Para que pues todo el contenido de ese pseudoquiste migre al estómago y pase al tracto gastrointestinal y lo vaya botando. Al igual que en el duodeno también está alrededor del páncreas, ¿no? Alrededor de la cabeza del páncreas. Igual, mediante endoscopía ven dónde está exactamente, funcionan y hacen como que una unión entre el duodeno y el quiste, ¿no? Si el paciente obviamente está descompensado para aceptar una sedación, está hipotenso, todo, eh, pues se puede hacer percutáneamente. Lo ideal es en pacientes inestables. O si no, por último, quistes que ya estén por debajo del mesocolon, ¿no? Y se puede hacer en Y-de-Rox, ¿no? Hacer como que subirle el yeyuno y hacer una derivación del quiste. El tema es drenar ese quiste para que no cause más síntomas. ¿Listo? Ya. Ok, muchachos, creo que hemos concluido estas 2 semanas, ¿no? Ya con lo que la doctora le hizo en la primera semana y ahora ya estaría más que cerrado este tema. Ya nos vemos pues la próxima semana, quizás ya en presencial, día jueves. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ya, listo, muchachos. Entonces ya nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.